Continuamos con ejemplos de bases de datos. Es importante que recuerden los conceptos fundamentales que hemos trabajado, el concepto de campo, el concepto de registro y el concepto de base de datos. Recuerden que los tipos de campo pueden ser numérico, alfanumérico, fecha, y su característica puede ser de entrada o calculados. Vamos a mirar una situación que se presenta normalmente en el día a día, y con esta base de datos vamos a poder manejar nuestra cuenta corriente o nuestra cuenta de ahorros de un banco. Los campos que vamos a manejar básicamente nos permiten registrar el movimiento que se realiza día a día en nuestra cuenta correspondiente a lo que nosotros consignamos en el banco o en la cuenta de ahorros y lo que giramos para hacer pagos de cada uno de nuestros gastos de el día a día de nuestra situación. Ustedes podrán ver aquí, vamos a tener un conjunto de campos, algunos de tipo numérico, otros alfanumérico y unos tipo fecha, que es básicamente la fecha en que se hace el movimiento. Y aquí tenemos nuestra característica, donde miraremos cómo son esos campos. Si ustedes quieren, pueden entrar a esta dirección en SkyDrive, donde podrán acceder a este ejemplo directamente. Miremos cómo funcionaría en nuestro ejercicio que hemos desarrollado de bases de datos. Aquí tenemos un consecutivo, son ya los campos que habíamos visto ahora, pero colocados como elementos ya de nuestra base de datos. Tenemos un tipo que nos dice si es ingreso o egreso y un primer registro que vamos a utilizar como el saldo anterior. Vamos a tener un número de documento que nos va a permitir, cuando es un egreso con cheque, pues colocar el número del documento. Y aquí vamos a tener un campo que nos va a decir si el movimiento o el cheque ha sido cobrado o no ha sido cobrado para poder hacer un manejo del banco. Aquí, como les decía, la fecha que indica básicamente el día del movimiento, el nombre a quien le estamos haciendo, bien sea el pago o bien sea un ingreso, de dónde viene ese ingreso, el valor, una descripción que nos da un detalle de lo que estamos haciendo, y vamos a tener básicamente dos campos que corresponden al concepto del egreso o el ingreso y un grupo que está armado aquí. Si ustedes miran aquí en conceptos, vamos a ver que hay unas tablas, una se llama egresos, que tiene básicamente un conjunto de nombres de egresos posibles. Ustedes los pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. También tenemos una base o una tabla de ingresos, donde tenemos qué tipo de ingresos hay o recibo normalmente en mi acción diaria, y vamos a tener los grupos que básicamente corresponden a que cada uno de los ingresos y egresos a qué grupo corresponde, ¿sí? Cómo los categorizo para posteriormente poder hacer un análisis. Bien, volvemos a nuestra base de datos. Encontramos que igualmente aquí tenemos unas fórmulas donde básicamente estoy mirando que si el tipo de movimiento es un egreso, lo que estoy es restándole al saldo que tenía en libros el valor del movimiento, o sea, le estoy restando a lo que traía aquí en libros menos lo que estoy gastando, y si es un ingreso pues lo estoy sumando. Bien, en caso contrario simplemente estoy colocando el mismo valor anterior. Esto nos permite tener luego un nuevo campo que nos básicamente varía en que, en caso de que sea un egreso, ¿sí?, si le estoy diciendo que sí fue cobrado, o sea, si la posición de 3, o sea, si ya ese cheque fue cobrado, entonces hace la resta, y si no, básicamente mantiene el valor que traía en el banco. Eso nos va a permitir tener dos saldos, uno en libros, que es básicamente el que está restando todos los egresos, todos los gastos, y en banco, pues simplemente a medida que el banco me va, o que se va consignando el cheque y se va cobrando, entonces también llevo el valor. Estos dos valores pues terminan siendo el mismo, pero nos facilita el manejo de tanto el estado de libros como el estado de bancos. Bien, también noten
que aquí aparece un dato validado. Noten que en este caso el dato validado nos permite ver los egresos, o sea, dependiendo del concepto. Fíjense que la validación la vamos a mirar aquí en datos, vamos a mirar cómo está esta validación. Tenemos la validación, fíjense que tenemos una lista, ¿sí? Y la lista va a estar, y aquí es interesante esta opción que ustedes aprendan a manejar. Lo que significa aquí es que dependiendo de B3, es decir, si B3 es un ingreso o es un egreso, la lista que aparece aquí va a ser diferente, ¿sí? Por eso habíamos nosotros colocado aquí un campo que es ingresos, o sea, una tabla que se llama ingresos. Estos son los ingresos, estos son los egresos, ¿sí? Y cuando él se coloca aquí en concepto, dependiendo de este valor, fíjense que en este caso es egresos, entonces los conceptos que salen son egresos, o sea, aquí me está mostrando la lista de egresos, mientras que cuando es un ingreso me va a aparecer solamente los correspondientes al ingreso. Para poder utilizar eso se utiliza, como veíamos, el indirecto, que me va mostrando esa opción. Y aquí estamos utilizando una función muy importante, que es la función consulta B, que en versiones anteriores era buscar B, donde básicamente él busca el concepto en una tabla que se llama grupos y devuelve la columna 2. Fíjense que lo que hace es que busca vacaciones en grupos, o sea, aquí miremos grupos, busca vacaciones, por aquí está vacaciones, ¿sí? Y le devuelve gastos mes, es decir, vacaciones está asociado con gastos mes, que eso es lo que está haciendo y colocando aquí. Vacaciones se está colocando entonces gasto mes. De esa manera tenemos esta información. Fíjense que con este base de datos vamos a poder nosotros manejar nuestros bancos y vamos a poder tener entonces todas las acciones que vimos anteriormente. Vamos a poder ordenar, vamos a poder filtrar, ¿sí? Si yo quiero aquí, por ejemplo, ver cuánto han sido los gastos por arriendo, aquí tengo básicamente la lista de arriendo. Lo mismo por cualquiera de estos grupos, lo mismo por cualquiera de estas personas. Si necesito saber en bancos, ¿sí? Aquí tengo los movimientos de los bancos. Y puedo también entonces utilizar lo que hemos visto de bases de tablas dinámicas. Le coloco este nombre. Recuerden que con control asterisco yo marco toda el área, le pongo un nombre a la base y posteriormente puedo crear mi base de datos o mi tabla dinámica. Digo que la tabla es base, tengo aquí, y de esta forma puedo entonces manejar por grupo, por ejemplo, cuánta plata hemos gastado. Entonces aquí tengo por durante el año 2011. Vamos a colocarle formato. Estamos utilizando lo que ustedes ya aprendieron en otros videos sobre el manejo de tablas dinámicas. Aquí entonces tengo los gastos, le voy a colocar con decimales, está en dólares. Ahí sé cuánto he tenido por gastos en cada una de estas. Si quiero saber por fecha exacta, o sea por mes, entonces recuerden que puedo llevar fecha aquí, y recuerden que teniendo la fecha lo puedo agrupar. Recuerden que cuando agrupo fechas, él automáticamente me trae una ventana con las fechas. Le digo que por meses, si quiero por trimestres y por años. Y fíjense que aquí entonces se genera años, trimestres y meses. Puedo colocar años aquí, puedo colocar los meses aquí, trimestre los puedo colocar aquí, y aquí tendría gasto mes a mes, ¿sí? Cuántos ha sido el tipo y obviamente el tipo de gasto, para saber en egresos y en ingresos. Voy a subirlo. Me queda cuánto he tenido en ingresos, cuánto he tenido en egresos, ¿sí? Y tengo el movimiento de mis cuentas.
Bien, este es otro ejemplo interesante, pienso yo, les puede servir a ustedes, lo pueden ajustar a sus necesidades, pero básicamente nos facilita y nos genera la posibilidad de manejar nuestros gastos y nuestros ingresos durante todo y cada uno de los meses del año. Los espero pronto en un nuevo video que nos facilite y nos permita seguir conociendo las posibilidades y las opciones que tenemos